muchos hombres nos estamos sintiendo presionados y angustiados. Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ahora muchos hombres actuamos con más violencia que antes. Ya estoy harto de esta cuarentena. ¡Callen ese guau, a ver! ¡Cierren esa puerta! ¿A qué hora va a estar esa comida? Estamos viviendo dentro de una olla de presión. Ya no puedo, ya no aguanto más. La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. Amigos y amigas, iniciamos de esta manera nuevas historias, nuevos hombres. El día de hoy compartiendo este espacio para poder hablar acerca de esto, interactuar, compartir ideas, expresar aquello que nos ha rodeado y que nos rodea, quizás todavía asumiéndolo como algo natural. Para todos estos espacios, el día de hoy, por supuesto, nos acompaña el licenciado Henry Cervantes, quien es psicólogo de la Defensoría de la Mujer del Centro Juana Zurduy. Bienvenido, Henry. ¿Cómo estás, Luli? Buenos días. Es un gusto volver a compartir este espacio con todas y todos ustedes para hablar justamente de estos temas inherentes a los hombres, ¿no? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos transitando por la vida en realidad? Importante lo que has mencionado, hace muy poco tiempo, estamos hablando del 19 de marzo, hemos vivido justamente este Día del Padre, un día que para muchos hace pensar sobre todo el rol que tiene el papá dentro de un hogar. A muchos también les ha hecho pensar el cómo de alguna manera estos roles han ido modificándose en el tiempo. De seguro las familias no han tenido un abuelo, un papá, un hijo, pues de la misma forma, ¿no? Sobre todo en el tema de la crianza, en el tema de expresar sus sentimientos, muchos elementos. Hemos recibido, tengo pues el registro de varios de estos comentarios justamente del Día del Padre, donde hacían mención a estas experiencias, a estos cambios de mentalidad, a esta forma de expresarse, a las tomas de decisiones también que hay de generación en generación. Y bueno, ese día se vivió algo muy interesante, es por ello que el día de hoy es menester hablar de este tema, la paternidad. Exactamente, Luli. Bueno, comentarte que hace unos días, justamente en conmemoración a este día, ¿no? El Día del Padre, compartíamos con otros compañeros, otros colegas de Tarija y Potosí un espacio de conferencia, ¿no? Donde hablábamos que implicaban los nuevos desafíos de la paternidad ahora en estos tiempos. Bueno, y yo planteé la pregunta, ¿no? Dije, ¿será que nosotros como hombres estamos preparados para asumir una paternidad responsable? Y claro, la respuesta de otro colega fue que en realidad como hombres nunca vamos a estar preparados, ¿no? Completamente, pero sí es importante que tomemos la decisión de asumir una paternidad con responsabilidad, ¿no? Mucho antes incluso de siquiera tener hijos, ¿no? Reflexionar justamente si es que nosotros como personas, como hombres, estamos en las condiciones socioemocionales de asumir este rol que es tan importante, porque ya pasa a ser una responsabilidad sumamente prioritaria en nuestras vidas, ¿no? Hemos entendido quizás con todo este tiempo que hemos hablado en estos espacios que la paternidad o la presencia del hombre en la casa, en la familia y en la vida de las personas no solamente tiene que ser desde un punto de vista de proveedor económico, ¿no? O digamos, subsanador de ciertas necesidades, ¿no? Papá, necesito esto para el colegio, no te preocupes, hijo, ya te lo compro. Entonces, no, ya ese modelo ha quedado obsoleto. ¿Por qué? Porque ahora el contexto de la paternidad nos pide que como hombres nos involucremos mucho más en la vida de nuestras hijas e hijos, pero que también nosotros acompañemos un proyecto de vida, ¿no? De quienes dependen de nosotros. Entonces, este rol en realidad nos exige que seamos hombres mucho más activos al respecto, que tengamos más capacidad para manejar justamente este proceso de crianza, ¿no? Y que nos involucremos mucho más allá de simplemente dotar, digamos, de dinero o de subsanar las necesidades económicas del hogar. Entonces, en ese punto entendemos que ahora la paternidad en estos tiempos exige nuevas capacidades, mejores habilidades que mucho antes, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Luli, al respecto?
las experiencias que tenemos de la gente que nos habla, de la gente que se acerca y por supuesto que también llama a nuestra programación, que estos elementos han generado quizás un sentimiento de satisfacción, sobre todo en las familias. Contaban algunas experiencias de hijos, de hijas que decían, conmigo no cambió, pero sí cambió con mis hijos. Entonces de repente que muchos papás con sus nietos, con sus nietas, no solo por ser abuelos, pero sí tal vez por el hecho de repensar un poco más esto de su paternidad, es que lograron entender que tenían que aprovechar ese tiempo. Muchas veces cuando son papás, mamás, el hecho de estar todo subsumido quizás con el tema del trabajo más todo un bagaje también social, con un tema también de estereotipos, de prejuicios, hace que uno pues no asuma realmente en su totalidad. Y contaba justamente una de las oyentes que se admiraba de cómo en su momento el papá no tenía tiempo para saber en qué colegio estaba, en qué curso estaba, varias veces se equivocó, no asistía, por ejemplo, al igual que la mamá que sí lo hacía, no asistía al momento donde les llaman los profesores para conversar con ellos acerca de los alumnos y cómo ahora, por ejemplo, es el primero en decir que cuando llegue el día del papá también participe el abuelo, ¿no? Es el primero en decir, si no puedes tú, yo puedo ir. Entonces, de repente, hay esa apropiación también de ese cariño, el acercarse. Me decía, por ejemplo, nos comentaba el ordenar junto con su nieta, particularmente con su nieta, sus juguetes, el lavar la ropa de ella, por ejemplo. Entonces, son temas que ella decía, ¿cómo hubiera querido que eso pase conmigo, no? Pero estas transformaciones realmente las ven con cariño, con buenos ojos, por supuesto, con un nivel también de esperanza, por supuesto, de estas nuevas generaciones. Y no estamos hablando de papás jóvenes, ¿no? Sino cómo esto de repensar también tu paternidad te ayuda a asumirla. Si no fue con la primera, quizás con la segunda generación. Exactamente, Luli. Qué buen ejemplo, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en los abuelos, cómo los abuelos asumen un estilo muchas veces muy diferente de crianza de lo que han tenido con sus hijos, ¿no? Entonces, en los abuelos, por ejemplo, vemos estas conductas, esto que tú dices, ¿no? Cómo crean vínculos con sus nietas y nietos a partir de involucrarse mucho más en sus necesidades, ¿no? A partir de involucrarse y crear espacios de interés conjunto. El abuelo, por ejemplo, muchas veces en tiempos de no pandemia, por ejemplo, sabía ir al colegio, ¿no? A recoger a los nietos o pasar el fin de semana también con ellos. Entonces vemos que en realidad la paternidad no es, digamos, una práctica rígida, una práctica, digamos, incuestionable, sino más bien es una práctica constante y que exige creatividad, ¿no? Que exige además adecuación, que exige mucho cuestionamiento y estar pensando constantemente. A ver, esto que estoy haciendo yo como papá, ¿será que está sirviendo para este problema que me está planteando la paternidad? ¿No? Muchas veces, por ejemplo, escuchamos comentarios en terapia, ¿no? De que los papás se quejan y dicen, no sé cómo, digamos, controlar a mi hijo o a mi hija. Entonces ellos muchas veces acuden a estilos de crianza basados en la violencia, en el maltrato o incluso en la distancia afectiva, ¿no? Pero, claro, si intentan solucionar, digamos, esos problemas desde esas prácticas, obviamente que el resultado siempre va a ser desfavorable, ¿no? Ahora también hay buenas prácticas en la paternidad que justamente promueven esta cercanía afectiva, ¿no? Comentarte, Luli, que hace un tiempo también en terapia surgió un comentario bastante curioso, ¿no? Había un papá que decía, bueno, yo estoy satisfecho como papá, yo sé lo que hago y mi rol principal es que a mis hijos nunca les falte nada, ¿no? Entonces, después de algunas sesiones, este papá regresa, ¿no? Y dice, bueno, estoy realmente muy preocupado, me estoy preguntando si estoy haciendo bien las cosas. Yo le pregunto por qué. Y en una charla que tuvieron con su hija, ¿no? De unos 9 años, le dice, papá, ¿sabes? Vos un día me dijiste que si yo necesitaba algo, te lo pida, ¿no? Y como yo te pido cosas para mi cumpleaños y me las compras, ahora quiero que tú me ayudes con algo, ¿no? Y el papá le pregunta, le dice, ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Será que puedes contratar a alguien para que me escuche? Es que tengo muchas cosas que contar a alguien, ¿no? Entonces, el papá ahí realmente se quedó como que muy conflictuado, muy cuestionado.
dijo, bueno, realmente yo estoy satisfaciendo las necesidades emocionales de mi hija en este momento. Y es eso justamente lo que evidencia muchas veces lo que tú comentas, ¿no, Luli? Que quizás en el pasado, incluso ahora, ¿no? Se siguen manteniendo algunas veces estas prácticas de distanciamiento afectivo, ¿no? Yo soy el papá, yo soy la autoridad y bueno, qué sé yo, la autoridad no tiene como que la posibilidad de relacionarse cercanamente con los hijos. Entonces, este rol también de exceso de autoridad, este rol entendido, digamos, entendido la autoridad como una presencia fuerte y además una presencia inaccesible, hace que muchas veces las hijas y los hijos tengan una idea de que el papá es una persona a quien hay que temerle, ¿no? Entonces, es importante, Luli, hablando de este tema de la paternidad, justamente rescatar estos elementos, ¿no? De la práctica diaria. El ser papá realmente es un proceso muy creativo, es un proceso en el que nosotros tenemos que estar constantemente preguntándonos como los adultos que somos, si lo que estamos haciendo como adultos, como padres en este rol de responsabilidad, está funcionando adecuadamente o es que es necesario cambiarlo o replantearlo. Usted que nos está escuchando, que nos está viendo, que en este momento dice, pues no lo había pensado de esa manera, o me voy a cuestionar a partir de hoy si lo que estoy haciendo está bien, creo que ya es un avance porque tú tal vez me darás la razón en lo que voy a opinar en este momento, pero a través de la experiencia que llevamos nos hemos ido dando cuenta que quizás el asumir que una persona no tiene posibilidades de transformarse es sepultarse a sí mismo, ¿no? Es decir, yo no cambio más, yo no tengo necesidad de aprender algo, no voy a cambiar, entonces no voy a modificar nada que está a mi alrededor, o ya estoy mayor para hacer eso, tienen que asumir nomás que yo soy así. Entonces creo que esa es una forma de lapidarse a sí mismos también, porque no te permite experimentar nuevas cosas. Entonces ya lo sabe, a partir de lo que tú has mencionado, Henry, creo que va a haber esta posibilidad de que muchos de los compañeros que en este momento están escuchando, están viendo nuestras plataformas, van a poder repensar estas ideas. Te agradezco mucho por el tiempo que nos has otorgado. Este es simplemente pues un recorrido que estamos haciendo bastante puntual de lo que es la paternidad responsable. Tendremos mucho más para poder dialogar acerca de este tema. Que sea hasta otra oportunidad. Hasta el siguiente viernes. Hasta el siguiente viernes, Luli. Un gusto haber compartido este espacio. Amigos y amigas, después de haber conversado acerca de la paternidad responsable, queremos decirle a usted que hay formas de ir pues cambiando. Qué lindo es poder ser humano, porque los seres humanos podemos moldearnos, podemos reinventarnos, podemos reconfigurar aquello que nos han enseñado desde pequeños. Vivamos ese cambio. Nos vamos a ir a cerrar de esta manera. Nuevas historias, nuevos hombres. Hemos presentado La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres.